Hola, hola, ya las puedo ver. ¿Ustedes me oyen? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, me sirvió la cambiada que di. Ahorita ya nos arreglamos. A ver, voy a hacer el share. ¿Es este? Sí, aquí está. Gracias, Eh, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí ya estamos. Les estaba platicando a las personas que están aquí, que al final de cuentas, Melisenda y Balduino, que eran los que pues tenían que poner orden en las cosas, no lo hicieron, definitivamente no lo hicieron y además se nos murieron. Para acabarle de amolar, la muchachita, que se tardaron 2 años en traérsela, con regalos y gastos y todo, porque era sobrina de el emperador de Bizancio, nunca se embarazó, no tuvo hijo, no hubo heredero, pero no se quiso regresar. Entonces les decía a las personas que están aquí que además la tuvieron que mantener. Y nada más para cerrar con esta chica que se llama Teodora, además, uno de los grandes nombres, ¿no? Del Imperio Bizantino. Pues fíjense que tenía 16 años y luego le gustó un caballero. Muy rápidamente. Entonces, para acabarla de amolar, la mantenían a ella y al caballero, porque pues eran novios de verdad. Entonces el hombre pues vivía ahí lo que quieras. Cuando ya la cosa se puso muy difícil porque empezaron a cambiar todas las cosas, pues resulta que su amor sí era verdadero. Resulta que se fueron juntos de Acre y vivieron. ¿Sabrás cómo se murieron? Pero me muero de la risa las tonterías con las que tenían que preocuparse. Si tenían musulmanes árabes de un lado, musulmanes turcos de un lado, del otro, cristianos orientales por un lado, todo el mundo peleándose aquí y le tenían que mandar el dinerito a Teodora, pues, para que tuviera su lugarcito y además mantuviera al boy toy, no, al toy boy, toy boy, no, toy boy. Entonces, bueno, la Teodora ahí la dejamos. ¿Cuál es la maravilla de que la... No, nada. No, definitivamente no le fue mal. Pero fíjense qué chistoso. Una situación que podía haberse explotado, porque pues Teodora pertenecía a la casa real del Imperio Bizantino. En el momento que ella tuvo un amante a los 17 años, ¿verdad? Eh, Canceló el que ella fuera miembro de esa casa, porque ella se estaba portando mal, ¿no? Ella era... ¿Qué pasó? Ella se estaba portando mal y al final de cuentas era muy sencillo, tú responderle al emperador, ¿no? Y al public relacionista del emperador, oye, pues recoge a tu muchachita, a la familia que está quemando es a la tuya, porque pues ella ya es viuda, ¿no? Entonces, hasta convino que tuviera mano. Pero ahí les va. A Balduino III le sucedió su hermano Amalarico. Este Amalarico estaba casado. Esta muchacha, Agnes o Inés, pertenecía, o sea, ella nació y creció y recibió la nobleza por un estado cruzado. O sea, ella no era de las noblezas buenas, 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 pero en ese momento era lo que valía. Esta Inés de Corny o Agnes de Cortení, no sé cómo se dice, pues está saltada de cama en cama, pero con anillito aquí antes de la camita. Cuando llegó a ser reina, ya iba por el cuarto esposo. Ella nunca anduvo sola. Y cada vez que se tenía que volver a acompañar, pues ella tranquilísima, porque al final de cuentas, ella sí tuvo hijos. No, no, fíjate, no. Inés de Cortenay, de Edesa. Edesa es uno de los estados cristianos, cruzado, ¿no? Pues es el primero que se fundó. En, Edesa ahorita está, donde está Líbano y un cachitito, porque así como un cuernito, Jordania. Así es una cosita. Ahorita está en ese espacio. Este Amalarico, pues él era el hermano chico del rey, pues iba a ser el tío del nuevo rey. O sea, pues él estaba haciendo su vida. Lo casan con esta mujer, pues para estas
cuestiones diplomáticas, tiene una muchachita en 1160 y rapidito se embarazó porque pues una niña no te sirve de nada. Si lo que quieres es seguir en la jugada, la niña, haz de cuenta que no tuviste niño, o sea, que no tuviste embarazo. Entonces, rapidito y ¡zas! Nace un niño, ¿sí? Nace un niñito. Y ese niñito le va, exactamente, le va a garantizar a Inés el futuro que ella no se lo imagina. Ella no se lo imagina, porque a ella la casaron con el hermano menor del rey. Entonces ella no sabe cómo va a estar el asunto. Se le muere el cuñado y cómo se movilizan las cosas, pues que no tenía heredero, y le toca a este muchacho, a Malarico, de familia real, sangre real, educación real, todo, ¿verdad? Le toca ser rey de Jerusalén. ¿Y qué es lo que le dicen los de la alta corte? Que nunca el rey de Jerusalén o reina de Jerusalén pudo gobernar sin esta alta corte, como digamos el parlamento inglés, pero con eclesiásticos también. Le dijo, ay, ¿sabes qué? Qué bueno que te tocó y a ver cómo nos repartimos, pero Inés no entra. ¿Cómo que Inés no entra? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, ya te tenemos aquí arreglado. Acá aquí está el patriarca de Constantinopla y tenemos la carta del patriarca de aquí de Jerusalén. Y pues fíjate que la vas a repudiar porque ella venía casada y tiene muy mala fama y no va a ser nuestra reina. ¿Por qué hicieron todo esto? Porque Edesa en ese momento era el eslabón más débil de los estados. Acuérdense que Edesa fue el que cayó y por eso se hizo la segunda cruzada. Entonces, si esta muchacha lo que iba a hacer como reina era, oye, marido, pues recupere de esa porque pues ese es mi patrimonio y pues es de esa guerrita o esa situación no iba a ser buena. O al revés, si los que fueron destronados de Edesa, porque le quitaron millonadas de patrimonio, ¿no? Rutas comerciales, castillos, pues títulos nobiliarios, se los quitaron los musulmanes cuando recuperaron Edesa. Si los tíos, hermanos, primos de esta Inés, ya Inés en Jerusalén, empiezan, oye Inés, pues sírvele de algo a la familia, empieza a tener niños y entonces todos nosotros, hombres de Edesa, vamos a empezar a tener puestos en el reino de Jerusalén. Ser tutor del niño, ser general del niño, ser quién sabe qué. Y miren, a la vuelta de 13 años del niño, ya los principados de Edesa iban a ser los reyes de Jerusalén. ¿Sí? Entonces le dijeron no. ¿Y qué dijo Amalarico? Pues si ya lo traen tan arreglado, pues yo, ¿quién soy yo para decir que no? Y divorcian a Inés, se quedan con los niños de Amalarico porque pues había niño. La niña era grandecita, digo, un año mayor, pero había niño. La Inés dice, ahí se le echan, yo ni quería a los niños, ahí nos vemos. Se va a quedar con un amante que iba a ser su esposo, el amor de su vida, no lo logró, se casa, porque pues ella tenía que estar protegida. Y en ese casorio estuvo bien padre para la historia, porque esta Inés siguió en su lugar, siguió pues en el nivel, ¿verdad? Que estaba, y siguió con vida, porque no empezó, yo quiero ser la reina, no, 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 ella hizo lo que tenía que hacer de lejecitos. ¿Por qué va a ser bueno? Porque cuando el muchachito tenga que entrar por azares de la vida, pues ella va a estar viva, ella no va a estar quemada, ella no va a tener enemigos, no va a ser la pobre que a ver quién le manda un pan, no, ella va a estar en todo, todo. No podemos creer que ella pudo visualizar tal futuro, ¿verdad? Pero ella hizo lo que su mamá le ha de haber enseñado. Entonces, en este momento, así, en este momento, pues vamos a tener a Malarico en Jerusalén. Vamos a tener pues al Papa, vamos a tener los nuevos reyes y príncipes en Europa, porque hubo cambios, y vamos a tener
un ascenso por parte de los musulmanes. Entonces, vamos a dejar a Malarico, pues, la verdad, brincando en la pata coja, la verdad, porque a él no le tocaba, lo divorciaron, lo casaron o lo van a casar en unos meses con una hija, ya no sobrina, hija del emperador bizantino. Entonces quiere decir que las garras del imperio bizantino ya estaban mucho más en Jerusalén, porque si había niños, ese niño, rey de Jerusalén, iba a ser nieto directo del emperador bizantino. Uno cristiano oriental y el otro cristiano occidental. Y ahí empiezan, pues, a ver quién gana, a ver quién gana el niño, la educación del niño. Y se cambian los destinos de los países. Quiero, por favor, rapidito, hablarles de Zengi. Yo les dije que el nombre era bien sencillito y que lo íbamos a volver a platicar. Lo que no era sencillito era su puesto, porque el Zengi pues, está bien fácil. Pero ¿qué él era? ¿Qué era? Atabeg. Atabeg. Es un puesto que además pues dejó de usarse porque los turcos cambiaron de dinastía y lo que quieran. Este Zengi va a ser un noble. Atabeg es un título nobiliario. Pero sí quiero por favor que vean lo que les puse aquí, turcomano. La vez pasada les dije, había turcos, pero había turcomanos, los que nacían en territorios turcos y estaban de acuerdo en seguir las reglas y las costumbres de los turcos. Pero miren muchachas, qué casualidad. Yo tengo 40 años de estar fuera de Monterrey. ¿Y ustedes creen que se me ha quitado lo regia? No se me ha quitado, pero para nada, muchachas. Huercas. Imagínense en aquellos tiempos donde la turbulencia no te aseguraba que siempre estuvieras en territorio turco. Entonces, la verdad, muchas de las raíces, muchos de los orgullos familiares o nacionales, micronaciones, ¿verdad? Siempre estaban ahí y siempre eran como un pequeñito enemigo detrás de la puerta de los imperios, ¿no? En la actualidad también, pero bueno, en aquel tiempo. Atabeg lo que significa es padre del príncipe. Y a mí se me hace una cosa terrible, pero pues qué inteligente el que se le ocurrió. Atabeg va a ser un invento turco, pero además va a ser algo que se usó y que sirvió muchísimo con la primer dinastía de los turcos, que se llama Selyúcida. La que es muy famosa para nosotras son los otomanos, es la más famosa. Se fue acabando este título nobiliario. Por eso podemos sentirlo tan lejano a la palabra, ¿no? Atabeg. El significado es padre del príncipe. ¿Por qué? Ah, pues qué inteligentes. Cuando un príncipe selyúcida moría dejando herederos menores, se nombraba un tutor para proteger y hacerse cargo de los herederos. Pero ¿qué era lo que seguía? Ese tutor solía casarse con la viuda, ¿sí? Madre de los herederos menores. Acuérdense, ¿mande? No, sino que qué vidas, ¿eh? Qué vidas de mujeres. Y luego, bueno, ya te pones también a ver los generales y los caballeros y dices, qué encrucijadas de no poder decidir más que, a ver, ¿me muero hoy o me muero mañana? No, pues yo creo que le hago la lucha, ¿no? Y al día siguiente, ¿me muero hoy o me muero mañana? Vidas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. ¿Cuál es la ventaja de haber inventado este de Atabeg? Que se acabaron un montón de envenenamientos. Sí, porque pues tú pones un tutor de un chiquillo, una viuda que no tiene educación, porque pues es parte del harén, lo que quieras. Pues, ¿qué hacías? Tú ya estando adentro, envenenabas a la viuda, luego al niño, y tú ya te quedabas pues con el poder. Y la sangre, pues no podía realmente cobrar, ¿no? Yo soy el heredero o lo que quieras. En cambio, si es tu niño, pues no lo tienes que matar. Tú vas a gozar de la riqueza, del poder, de lo que quieras. Y el muchachito que lleva sangre, del que sí lo debe de llevar, va a seguir el camino, ¿no? Este político y los apellidos van a seguir siguiendo, van a seguir su camino.
Dígame. No. Al Atabeg lo nombraban si por mala suerte moría el papá del niño. Bueno, se le llamaban provincias, digamos, el mero provincial. Si la cosa estaba un poco competida, ese provincial no se metía en problemas y le mandaba decir al visir, que era el primer ministro del sultán. Pero casi nunca había problemas, porque la verdad, miren, ni modo que nos hagamos locos. Bien que sabes quién manda, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro municipio, si quieres pedir un favor, tú ya sabes a qué secretaría. No te vas con el alcalde, te vas con el director de quién sabe qué, porque sabes quién manda. Así se manejaban ellos. Elegían al que mandaba con tal de que no matara al heredero, ¿no? Era una manera, sí te vamos a dar, pero no mates la sangre, no cortes de raíz lo que es la sangre, ¿sí? Era una elección, pues, bastante razonable. También mandé, eh, era un padrastro impuesto ilegal, legal, porque sí se casaba, empezaba a tener niños también que iban a ser medios hermanos del futuro gobernante. Todos ganaban, todos ganaban. Depende, porque el hermanastro ya no trae sangre, ya no trae sangre. Entonces, pues sí hay líneas como muy específicas que cada corona se la sabe, ¿sí? Y siempre va a haber guardianes, siempre va a haber guardianes de que no se salten las trancas, ¿no? Entonces, esos guardianes viven de eso. Esos guardianes los mantiene la corona para que estén atentos. Entre más complicada sea la repartición de títulos, entre más diversa sea la repartición de títulos, pues mucho más compleja es la línea, ¿no? Sucesoria. Pero ha habido siglos en que el séptimo en línea sucesoria es el que llega a ser rey, porque uno está loco, el otro no quiere, así, y te vas, y lo vas y lo sacas del rancho, pero pues tenía sangre y estaba en la línea sucesoria y pues ahí viene. Imagínate los desequilibrios. Eh, a mí todavía nadie me ha hablado. Digo, entonces miren, este Sengi, la situación es que eh, cuando tú estás en este tipo de organizaciones que llegaste por suerte, pues también te vas por mala suerte. Entonces, por ejemplo, Sengi sí tuvo una infancia muy difícil porque a su papá pues, le tocó la mala suerte. No sabemos si fue verdad o fue mentira el cargo de traición, pero lo decapitaron. El mismo gobierno, ¿no? El mismo gobierno turco. Ya adulto jugó un papel muy importante entre la guerra entre el sultán turco y el califa. Y esto es algo que no nos lo platican. El sultán es turco, es musulmán, es sunita, por lo tanto, es subordinado del califa árabe. Sí o sí, porque el califa es una imposición de Mahoma. Entonces, ¿qué era lo? ¿Mande? No, el califato se abolió en 1926. Ahorita no existe la figura, no existe. 1926, la verdad, hace muy poquito. Sí, hace muy poquito, porque el califato se estableció en el 722. O sea, duró 1200 años, 1200 años, ¿eh? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando el califa, que en estos momentos va a estar en Disculpa, Blanca, Bagdad, ¿por qué quitaron el califato? el califato lo quitaron por ¿Por qué desaparecen? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, qué bueno. El califato, bueno, ahí les va. El califato es árabe. El califato es árabe. Y en 1515, creo, que ya los árabes ya estaban en la lona,
en la lona, vendieron el califato. Así tal cual. Es como si Francisco, el Papa Francisco, vendiera el papado. A ese nivel, ¿sí? Los árabes a principios del siglo XVI vendieron el califato. ¿A quién? Al sultán turco, que ya tenía 300, 400 años de ser sultán y tenía que estar abajo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Pasan los siglos y el sultán turco era el califa musulmán. ¿Vamos bien? Llega Sí. se desmembra por la Primera Guerra Mundial el imperio turco, se instaura la República de Turquía y lo primero que entienden es que tiene que ser laica. Laica. ¿Por qué? Okay. Porque tienen que separarse de todos los otros musulmanes. Los otros musulmanes iban a llevarse al fondo a esa joven república turca. Entonces, quitan al sultán 1924, instauran poderes para inventar su propio país y se dan cuenta que, además de la constitución para los ciudadanos, tienen que abolir la figura de califa. Oye, ¿Okay? dijiste que los árabes vendieron el califato turcos, A los turcos, sí, ¿sí? sí, sí. Los árabes, sí. ¿Y qué conllevaba? Es decir, tú vendes un califato, ¿qué implicaba? Es un cargo, obviamente, pero ¿qué? Yo entiendo muy bien lo del papa. Le vendes el papado y el que lo compra va a ser el papa con los poderes del Sí, papa. sí, Entonces acá era el califa con los poderes del califa, sí. Entonces, como pero eran dos países diferentes. era un sultanato adentro de un califato. El sultanato turco estaba adentro de un califato. ¿Por qué? Ya, Porque ya, el califa es lo poder máximo. político y poder religioso. Y el sultán solamente es poder político. Ok, ya entendí. Gracias, Blanca. Sí. Y eso sucedió siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y pues hasta 1926. Entonces, ¿cuál es la situación de este problemón de 1926? Que el mundo musulmán ni cree que el califato se vendió a los turcos, porque no es como que lo que dice Mahoma tú puedes andar comprando y vendiendo. Entonces nosotros tenemos millones de musulmanes que tienen una línea propia desde el siglo XVI con su propio trono vacío o silla vacía, vacante se llama, ¿no? Desde el siglo XVI. Sí. Exactamente. Entonces se le dice príncipe de los creyentes, que es como la traducción, ¿no? Es como uno de las formas amorosas que se le dijo por muchos siglos a un califa. Se le decía pues el príncipe, ¿no? El principal de los creyentes. Eso sucede desde el siglo XVI. Y desde el siglo XX, pues se les unieron no sé cuántas líneas musulmanas que no están de acuerdo que un califato se puede abolir, algo que instituyó Mahoma. Es como si ahorita alguien dice, hace la abolición del trono de San Pedro. ¿Saben ustedes cuántos millones de católicos iban a estar en contra? La abolición del trono de San Pedro es exactamente idea, ¿sí? La comparación es exactamente como la abolición de un califato. Dígame. Ok, me preguntan, no es el Papa no es elección divina.
Ah, sí, no es hereditaria. Sí, no, no es hereditaria. Me preguntan que si los califas se elegían o era elección divina o qué. Los primeros 4 califas se llaman, pues son los califas buenos. Los primeros 4 califas son los únicos aceptados por todos los musulmanes y estos fueron elegidos. Se le llama Suna, elegidos por la Suna. Si lo leen, así va a decir, elegidos por la Suna, o sea, la comunidad. 4. El quinto va a instaurar una dinastía. Entonces ya va a ser hereditario. No tanto porque había mucha gente cuidando que no se apareciera alguien y dijera. Había mucha gente cuidando, ¿sí? Eh, Hay muchas novelas y hay muchos episodios históricos donde llega alguien y dice, mi sangre es más espesa que la del actual. Y pues implican pequeñas guerras civiles, no religiosas, pequeñas guerras civiles. Y se arregla pues como cualquier otro país. Se arregla pues el que gana es el que va. Pero no es lo normal. No es lo normal en la historia de ellos. Dime, Cecilia. Sí. Lo compró Turquía. Nos dice Cecilia que si pensamos en un califato del siglo XVI para acá, si tiene que estar en Turquía. La respuesta tal cual es sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que nosotros vamos a tener el califato de Córdoba, porque ellos dijeron, como en nuestra historia occidental tenemos antipapas, y hubo papas en Roma y en Aviñón, por ejemplo, o en Roma y Rávena, o sea, que había antipapas. Bueno, también en la historia del Islam va a haber anticalifas, pero bueno, esa no es una figura que ellos la manejan, pero sí va a haber califas que no van a estar aceptados como la línea, pues que viene desde Mahoma, ¿sí? Entonces vamos a tener califato en Córdoba, vamos a tener califato en Egipto, que se llama califato Fatimí. Vamos a tener califato en Marrakech, que se llama califato almohade. El de Marrakech en el siglo XIX, 1800 y cacho. Pero, por ejemplo, el de Córdoba va a estar siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, porque empieza en el siglo VIII y se acaba en el siglo XV. Entonces vamos a tener un califato que es un anticalifato y le va a seguir y le va a seguir. Califato Fatimí, ahorita está a punto de acabarse, estamos en el 1161, faltan 10 años para que se acabe el califato. ¿Qué otros califatos tenemos? Blanca, Que y alguien los llegaba califatos y los en el destruía. momento Dígame. Los, en el que los califatos se vuelven dinastías, pierden poder o credibilidad no, entre el pueblo. no. Cuando un califato, cuando pierde poder o credibilidad, es cuando el pueblo empieza a tener hambre. No le echa la culpa Ok, a Alá, le echa la culpa al gobernante. ok. Entonces, por eso cayeron los Omeya y por eso cayeron los Abbasí. Los Omeya árabes cayeron por los otros árabes, otra dinastía. Y esta otra dinastía cayó por los turcos, pero se estaban Ujú. portando muy mal. No seguían el Corán. Por eso los turcos fueron tan creyentes, porque ellos estaban convencidos que los árabes habían caído, el califato árabe y todo esto, y el territorio, porque no seguía el Corán, la clase gobernante. Tenían concubinas cristianas, tomaban alcohol, muchos de ellos utilizaban el hachís, cuestiones absolutamente contrarias a una buena práctica de la religión musulmana. Entonces,
¿Cuándo empezaban a perder las dinastías? Cuando el pueblo empezaba a pasar hambres, ¿sí? Y por eso se acababa, ¿sí? ¿Alguien más? Están muy buenas las preguntas. Bueno, hubo un líder que no sé si les suena el nombre, que se llamaba Bin Laden. Eh, la situación del califato en nuestro tiempo, en nuestro momento contemporáneo, la situación más importante del califato es que es absolutamente árabe y absolutamente sunita. Entonces el movimiento de Bin Laden era un movimiento pan-árabe, todos los árabes. No quiero al malayo ni al filipino musulmán, no. Es un movimiento pan-árabe pro-sunita. No quiero a un solo iraní. Ellos son chiitas, a ni uno iraní. Y vean el que los tuvieron en jaque. ¿A poco no? Sí, Bin Laden con sus células y todo, era un movimiento pan-árabe pro-sunita. Entonces, ¿cuál era el siguiente punto? La definición de un califa. Y esa definición, pues, podía ser de muchas situaciones, porque les recuerdo que en el Islam se está esperando el Mahdi, es el que está escondido. Entonces, pues ni modo, en estas cosas de movimientos de masas, el que tiene más saliva es el que se queda con la mayor parte de pinole. Entonces, pues él puede decir que tiene sangre de la misma Mahoma, ¿sí? A pesar de 1300. Y si te convence, sí la tiene. Bueno, ese sería el Mahdi que se manifiesta para poder ocupar la silla vacante del califa. Afortunadamente no, porque el Mahdi no resucitó, se perdió. Sobrenatural, no. Bueno, para mí sí tiene un poder sobrenatural porque estuvo escondido, ahorita tendría 800 años escondido. Sigue escondido. Sí, sí, sigue escondido. El Mahdi sigue escondido. Y me causó un gran problema que la 2, la película 2 de Dune, de Duna, es específicamente el Mahdi, el desierto, el fanatismo, el movimiento de masas. No tienen idea cómo me causó problema, porque estamos hablando de millones de personas que van a ver la película y la van a meter a su cerebro y a su corazón como nada, ¿sí? Porque las películas entran. Nadie entiende eso, pero sí te quedan las palabras y las cosas. Y cuando se tienen que utilizar, ya las masas ya las tienen adentro. No, no saben, me causó un estrés como no tienen idea. Entonces, ni modo, tuve que comerme todas las palomitas. Porque, porque estaba nerviosa. Es una belleza de película. Es una belleza, belleza. Duna, la 1 y la 2. No creo que haya llegado. Ah, entonces, la situación de los puestos no solamente implica dinero, sino poder. Muchas veces hay reyes, miren, Mandela, ¿sí? Mandela. ¿Cómo es posible que haya sucedido todo si estuvo 20 y tantos años en la cárcel? Ah, bueno, porque la gente siempre aceptó que había silla vacante en Sudáfrica y que esa silla vacante tenía que ser, ¿cómo se llama?, cubierta por Mandela. Es muchísimo más importante la creencia de credibilidad que la propia legalidad. Entonces, en el caso, ahorita en este momento del siglo XII, con Zengi tuvo la inteligencia de definirse turcomano, o sea, él en territorio turco con costumbres turcas. Y Zengi tuvo la inteligencia de decir, pues sí, tú eres el califa, pero yo veo que vas de picada. Y el otro es el sultán y yo veo que va para arriba. No el sultán,
sino el imperio turco. Entonces, este Zengi, que estaba exactamente en medio, porque pues para arriba estaba la capital del imperio turco y para abajo estaba la capital del imperio árabe, ¿sí? Tuvo que tomar la decisión. Su decisión fue pro Turquía, o sea, pro turca, sultán. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué hizo Zengi? Ustedes ya se lo saben. Toma Edesa. ¿Cuánto ejército traía Zengi? Era un general, uno de 100, 200 generales que tenían entre turcos y árabes. Este hombre traía 30,000 soldados. Imagínense el hormiguero que había en estos territorios cuando estamos hablando que un general, un generalito, hijo de un decapitado por traición. O sea, no estamos hablando del más importante general, ¿verdad? Traía 30,000, imagínense nada más. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que gana. Se vuelve la primera campaña exitosa de los turcos contra los estados cruzados. Y fíjense nada más, nuestro querido Zengi, en una cena de victoria y lo que tú quieras y mandes, dice la historia, eso es historia, mito, sí, es un mito. Dice la historia que uno de los esclavos que les estaba sirviendo la cena, algo hizo, sí, no sé, lo que ustedes quieran, le tiró el vino, digo, la bebida, la comida, no sé, algo le hizo. Y Zengi estaba tan cansado que le dijo, mañana decapitan a este, ¿no? Por esa. Y entonces el esclavo, cuando estaba dormido, lo mató. Lo mató. Así dice el mito. ¿Qué podemos imaginar? Pues que hubo algún tipo de abuso por parte de Zengi y fueron los esclavos, no los soldados, ¿no? Los que lo mataron. Ahora, ¿por qué es importante Zengi? Bueno, porque ganó Edesa y con eso se amoló el mundo porque tuvo que haber una segunda cruzada. ¿Quién va a ser el hijo de Zengi? Ah, pues va a ser Nur al-Adin. De ahí viene Aladino, porque todo el mundo se llamaba Aldin, Aldin. Este muchacho va a tener el puesto, va a tener pues las alianzas, va a tener la educación, porque él era hijo y nieto de personajes, ¿no? De gobernadores, de Atabeg, de generales, lo que quieras. Este hombre ya era emir de Alepo y este hombre en Alepo, turco, hizo una alianza con Damasco. ¿Cuál va a ser lo importante de Damasco? Porque todos nos la pasamos diciendo Damasco, Damasco, Damasco. Pues era uno de los puntos más importantes de las rutas comerciales. Entonces, si tú querías poder, necesitabas dinero, necesitabas rutas comerciales, necesitabas ver pues cómo mandabas cuando menos un mensajero por fuera. Y ahí eran donde estaban los caminos. Cuando yo les platiqué que todo el mundo de la Segunda Cruzada se juntó en Jerusalén, que las dos mujeres, Melisenda y Leonor, le dijeron, tenemos que atacar Alepo. Y todos los hombres, no, tenemos que atacar Damasco. No le hagan caso a las mujeres. Se fueron a Damasco, perdieron 90% de los ejércitos cristianos, no cayó Damasco y se perdió la segunda cruzada. ¿Por qué no cayó Damasco? Porque ahí estaba Nur al-Din. ¿Ok? Él fue el que dijo Damasco, no me lo quitan y no me lo van a quitar. Eran los momentos finales del califato fatimí. Estos chiitas que habían sido los hombres más ricos del mundo, que habían sido dueños hasta Marruecos, todo el norte de África, esta gente se les subió el dinero, el poder, la facilidad de no seguir el Corán, lo que ustedes quieran, y tomaron decisiones equivocadas. Así como los árabes se equivocaron al contratar a los turcos para ser guardaespaldas de los califas, emires, visires, y los turcos les comieron el mandado, así estos fatimís cometieron un errorcito de traer a unas personitas, bueno, aceptar a unas personitas que se llaman kurdos.
kurdos, acuérdense, el Kurdistán, ahí por Afganistán, kurdos, los que tuvieron en jaque a los turcos tratando de quitarle la frontera oriental. Kurdos, todas las personas que alcanzamos a ver en Estambul pidiendo limosna, ¿sí? Las mujeres que andan con su pañoleta en las zonas turísticas y te venden sus trabajitos de... Esos kurdos de ahorita tuvieron tierra, fueron dueños casi del mundo, ¿sí? Pero bueno, las cosas cambian. Entonces, fíjense, que se pelean unos allá, que las cruzadas se pierden, que no sé qué, pero había rey en Jerusalén. Los que perdieron fueron los cruzados. Los reyes que se tuvieron que salir del espacio eran reyes europeos. ¿Por qué? Porque el rey de Jerusalén se quedaba en Jerusalén. El príncipe de Trípoli, ¿no? El conde de Antioquía, pues se quedaba en Antioquía. Ellos tenían a dónde regresar. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Amelrico? A, Ama- Amal, Amal, Amarico, Amalrico. Bueno, al rey de Jerusalén. Amalrico sí se llama. ¿Qué se le ocurrió al rey de Jerusalén? Híjola, que ya se vayan los cruzados. Nos tienen hasta acá, o sea, estamos a punto de estar en bancarrota y ni siquiera hemos podido ganar nada. ¿Y qué dijeron los cruzados? Oigan, ya nos vamos porque aquí ya nos están dando hasta por debajo de la lengua. Segunda cruzada. Entonces, ¿qué es lo que dice el rey de Jerusalén? Se me ponen a pensar todo y a ver cómo fregados le hacen, pero me ganan una batalla. O sea, a ver cómo le hacen, pero yo necesito recuperar algo. ¿Y contra quién se ve el rey de Jerusalén? Los turcos gane y gane. Los árabes, bueno, con su califato, pues como quiera que sea, tenían sus ejércitos y lo que quieran. Pero los fatimitas en Egipto estaban de bajada. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey de Jerusalén? Oigan, pues no veo que me den respuestas. A ver, me hacen el favor y se me van a esta ciudad y a la otra ciudad y a lo que quieran. Error. Gran error. ¿Por qué? Porque este señor Nur al-Din también le había echado el ojo a la gacela más débil de la Egipto, ¿sí? Oye, yo soy el que gané en Damasco y me sales tú que perdiste, que le estás echando el ojo a Egipto. Olvídate, mijito, olvídate. Entonces empezó una carrerita, ¿eh? Empezó una carrerita. ¿Entre quién y quién? Muy bien, ahí está. Entre los cristianos y los musulmanes turcomanos. O sea, yo le puedo ir a los turcos, pero también le puedo ir a los árabes, porque al final de cuentas yo no nací turco, ¿ok? Empezó una carrerita. Pues sí, pero el pobre rey de Jerusalén estaba bien solito porque acaban de perder el Damasco. Y este hombre, Nur al-Din, estaba en la plena, porque además de que traía 30,000 hombres, traía todo lo que fue el pillaje en Damasco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nur al-Din va a mandar a un general kurdo, sunita. Acuérdense que todos los de acá son sunitas. Los que son chiitas están en Egipto, los fatimíes. Entonces, no solamente él iba para gloria de su familia, por fidelidad a su general, a su rey, bueno, no era rey, era Tabet, era emir, perdón, era emir, también iba por amor a Alá, a Mahoma, a quitar esa secta que se llama chiita y volver a establecer el sunismo. Oye, pues ya tres motivaciones, la situación estaba muy buena, muy buena, ¿no? Riqueza propia, fidelidad al emir y además volver al buen camino a toda esta gente. Pues fíjense que sí funcionó, llegó a Malarico, me faltaba una A, perdón, a Malarico, me faltaba una A. El número es bien fácil de acordarse, 666. ¡Ay, qué nervio! ¡Ay, ay, ay, ay! 1666. ¡Pum! Llega el general
llega. ¿Querías decir algo, Ana? Dime. Sí. Sí. Muy equivocadamente. Mando ejército, como lo que sobra son niños para matar, ¿verdad? Mató ejércitos, se llama Ascalón, se llama esa ciudad, y murió muchísima gente, cristiana, por supuesto. Entonces, fíjense, el general hizo lo que tenía que hacer. 3 añitos estuvo ahí, arregló lo que tenía que hacer. ¿Qué quiere decir? Pues traer imames sunitas, pues para que pusieran el culto, hacer un montón de arreglos. Sí. Bueno, Egipto le dejó de dar grano a Europa desde el siglo IV, porque Egipto pertenecía al Imperio Bizantino. Entonces, cuando los musulmanes le arrancaron Egipto al Imperio Bizantino, estamos hablando del siglo VII, y ahorita estamos en el XII. Entonces, Egipto era el granero de los musulmanes desde hacía 5 siglos, porque Egipto era musulmán desde el siglo VII y ahorita estamos en el XII. ¿Cómo va eso? ¿Sí? Entonces, pues los europeos ya estaban bien acostumbrados a que no les tocaba. No, sí, no les tocaba porque, bueno, pues imagínate, ¿no? La cantidad de gente. Bastante paz, bastante paz. Sí, bastante. Tenían ellos conspiraciones palaciegas que comparados con las matazones de estas tierras, esas conspiraciones palaciegas donde morían 4 o 5 jovencitos, era nada. La mamá la lloraba, la viuda la lloraba o a lo mejor celebraba, I don't know, pero no era nada, nada. Por eso lo puedo dejar un poquito en paz. Tampoco hubo papas asesinados, o sea, pues era como que el diario, y siguiéndole el diario. Pero fíjense nada más, este general Chircú, ya tenía bastantes años, como unos 20 años. Es que no entiendo qué hago mal, no entiendo de verdad. Eh, Tenía como unos 20 años de estar con una mano derecha, que era su sobrino. Este muchachito, que ya ahorita pues ya tenía 32 años, ¿no? Este sobrino de este general, 32 años, héroe de las guerras, 3 años protegiendo a que este Chircú hiciera lo que tenía que hacer. Pues se muere el general Chircú, que no sé, no creo que se pronuncie así, está así muy chino, ¿no? Así Chircú parece chino. Hereda todo, hereda patrimonio, hereda títulos, se le acepta el apellido, porque es diferente en Arabia, aunque el muchachito se apellidaba igual que el tío, porque el muchachito era hijo de un hermano del muerto. ¿Sí me explicó? Tenía el mismo apellido, pero no quiere decir que era hijo del muerto. ¿No? Sí, ¿verdad? Entonces arreglaron ahí lo que tenían que arreglar. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Al-Nasir Salah ad-Din. Yes. Llegó a poner orden siendo primer ministro del califa Fatimí. Por eso ahí siguen los Fatimís
y por eso heredan el título y el patrimonio. Dígame. Sí. El tío era general de Nur al-Din. General. No, Nur al-Din va a ser el gobernante y Nur al-Din no va a dejar ni Damasco ni su territorio. Agarra al general más apto, que se llama Chikru, y lo manda. Ese general va con su sobrino, gana todas las batallas, él se vuelve emir y el sobrino sigue ganando las batallas. ¿Sí? Kurdos sunitas. Nur al-Din es hijo de Zengi. ¿Sí? Hijo heredero legal y todo eso. ¿Sí? Este es kurdo y no tenía sangre real, pero traía todo, 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 todo. Saladino nació en Irak, ni siquiera es ahí vecino de todos los demás. Él fue hijo de un gobernador correctísimo. Y como les decía, los kurdos ahorita en la actualidad son 40 millones de personas. Son muchísimos. En todas partes. Tenemos en Turquía, en Irán, en Irak y Siria como habitantes. Pero claro que hay emigrantes kurdos, ¿verdad? Pues Estados Unidos, Rusia, Francia, en todas partes. Por eso los kurdos sí causan problemas políticos. Mande. Sí se sienten en diáspora, sí se sienten en diáspora. Diáspora es cuando me tengo que ir porque no tengo tierra, pero la tierra es mía. O sea, así se le dice cuando estás en diáspora. Los judíos, exactamente. Y les pasó más o menos lo mismo. Cuando los kurdos, al revés, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, dentro de todos los acuerdos que se firmaron, estaba el Kurdistán, y ese Kurdistán era 4 veces más grande que el Kurdistán actual. Entonces cabían todos los kurdos de 1918. El problema es que los vecinitos pues eran mucho más fuertes que un país que no era nada. Además, hace 100 años, el 90 y tantos% de los kurdos eran analfabetas, eran campesinos analfabetas, entonces les ganaron. Entonces, de ser de este tamaño, en un 2x3 le quitaron una tercera parte, otra, ahorita pues es casi nada. Obviamente fueron Turquía, el país, la República de Turquía. Y por eso las guerras, pues son de los kurdos que están en tierra turca actual, pues con el país de Turquía. Y son guerras sangrientas. Acuérdense que hubo muchísimo terrorismo kurdo. Entonces, Kurdistán, Kurdistán, ¿sí? El Kurdistán. ¿Mande? Ahora es país. O sea, no nada más es tierra, ¿no? Es país de los que están allá adentro. Kurdistán, sí. Kurdistán, de Turquía. Sí, sí. Oriente, mande Guillermo. Sí, 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 sí. Eh, voy a hacer una paréntesis cultural. Los kurdos tienen una historia de 800 años de bajísimo nivel educativo, bajísimo avance técnico, a pesar de que Saladino era kurdo. Pues bueno, pues sí, pues, ¿y qué? O sea, toda la demás gente estaba donde se podía. Eh, el problema, socialmente hablando, un problema gigantesco del bajo nivel económico, perdón, del bajo nivel cultural, es el alto nivel de superstición. Aunque tú tengas una religión, si eres católico en San Juan Chamula, pues eres un católico muy raro, ¿no? En San Juan, exótico, ¿no? En San Juan Chamula. Si eres musulmán,
pues empiezas con tus propias supersticiones y cosas raras. Bueno, a través de los siglos, estos kurdos siguieron con muchísimas de sus prácticas anteriores a la conversión al Islam, porque pues ellos existían antes de que existiera el Islam, ¿no? Y antes de que fueran los turcos o los árabes dueños de su tierra. Y con este bajísimo nivel cultural y como no hablan árabe y no leen árabe, pues no pueden estudiar el Corán, etcétera, ¿verdad? Esa religión siguió su curso y en la actualidad es uno de los, sociológicamente hablando, es la principal causa de que los kurdos no quepan en ninguna parte. Pues no cabe, no sé, querer es así, o sea, no los aceptan. ¿Por qué? Porque la mayoría de los kurdos que están en Turquía, ellos dicen que son musulmanes, pero tienen prácticas de su religión ancestral. ¿Y qué es lo que les dicen los turcos? Pues, ¿y por qué dices que es musulmán? Eso no se hace. ¿Cuándo se recrudece con este último gobierno? Acuérdense que en Turquía ahorita está un gobierno de derecha, un gobierno ortodoxo. Menos quieren a cualquier práctica un poco diferente, ¿no? A lo que significa el Islam sunita. Entonces, todos los kurdos que pudieron estar ahí están convencidos de que ellos son musulmanes, pero pues como son kurdos, ellos tienen un derecho ancestral. Y le dicen los turcos, muy bien, a ver cómo le haces. Y ahí siguen pidiendo limosna en las calles porque no entran a los negocios. Pero ahí les va. En el Kurdistán, el tipo de religión que es el mero mero, pues es el Islam kúrdico, digamos, ¿no? O sea, y cuando llegan gente de otro lado por un nacionalismo a pedir espacio, le dicen, ok, pero aquí estas son las prácticas. Y los otros que no están acostumbrados a esos niveles de como prácticas medievales, pues no están de acuerdo en seguirlas. Entonces no les dicen que no les van a dar esta visa, siendo que pudieras jalar un ingeniero, un doctor o un algo, ¿no? Entonces, esta cuestión es mucho más sociológica y una vez más es religión. ¿Te fijas? Sí, es religión. No es grupo étnico, no es práctica legal, es creencia religiosa. Entonces, esta cuestión de los kurdos, pues sí quisiera por favor que entendiéramos. Saladino era un estudioso de primer nivel del Corán. Era un estudioso de primer nivel de los sabios árabes. Era un estudioso del primer nivel de la jurisprudencia islámica. Saladino era un iluminado, ¿sí? Él realmente creía en lo que estaba escrito. Por eso se va a hacer como la gran leyenda entre Saladino y Balduino IV, porque Balduino IV también fue un joven, muy joven, muy estudiado, muy estudiado, y no solo las escrituras, sino lo que había, ¿no? En aquel tiempo, de lo que pudiera ser, pues, sabiduría, digamos, ¿no? Saladino es uno de los más grandes gobernantes del mundo islámico. ¿Por qué no el más grande? Pues acabamos de estar en Uzbekistán, porque existe Tamerlán, ¿no? O sea, no está tan fácil, hay unos gigantescos, pero Saladino es uno de los más grandes gobernantes del mundo islámico. En resumen, Saladino, no, sí es muy famoso, sí es muy famoso. Ah, Tamerlán, ah, sí, no, Tamerlán no. Es que no fue mi novio porque estaba feíto, estaba así medio feíto y dije, ay, como que mejor lo admiro de lejos. Saladino se supone que era espectacular. Saladino se autoproclamó sultán de Egipto y Siria en 1171.
Fíjense qué inteligente. No dijo califa. Ahorita ya nosotros podemos sultán. entender el tejemaneje político, ¿ok? Dijo, yo vengo de turcomano, entonces yo me quedo como sultán. ¿Y qué dijo el sultán turco? ¿Cómo que sultán? Si yo soy el sultán. No, 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 calma, calma. Tú eres el sultán de Turquía. Yo soy el sultán de Egipto y podemos ser amigos. Calma, pueblo, calma. Sultán nada más es un título político. Y tenía razón. Sultán es un título político, no es un título eclesiástico. ¿Sí? No, no tiene nada que ver Mahoma con eso. Sus dominios incluyeron Israel, Mesopotamia, Yemen y un pedacito de Libia. Fundó una dinastía. En el momento, él tomaba alcohol junto con sus soldados. Él sí tomaba alcohol cuando fue general. En el momento que supo lo que estaba sucediendo, o sea, cuando falleció pues su tío, ¿verdad? Y vio la gran entrada de que los fatimís iban de picada, ¿verdad? Él, frente al Corán y en una mezquita y lo que ustedes quieran y manden, pidió perdón públicamente por las faltas ante el Corán, por el alcohol, y se volvió abstemio. Era un practicante riguroso, lo cual significa sus oraciones diarias, sus abluciones, entonces él siempre estaba limpiecísimo, ¿verdad? Se volvió en Occidente y en Oriente símbolo de caballerosidad medieval. Los cristianos, cuando hacían sus barbaridades, una como ofensa, una ofensa, pero en el sentido, eres de lo peor, así. En el medievo, en el siglo XII, le decían al que había hecho algo, pues, turbio, lo que quieras. En este momento, más valdría ser musulmán. Si ahorita suena fuerte, en el siglo XII era una cosa tremenda, porque Saladino hizo esa cierre donde los musulmanes pues eran los limpios, eran los que sí se detenían, ¿no? Pues a estas oraciones, eran los que sí cumplían sus palabras, si había una tregua, los mismos musulmanes ponían las patrullas pues para que se hiciera, entonces se volteó por completo. Y por eso, muchachas, es siglo el primer renacimiento. No nada más porque supimos hacer las cosas de otra manera, no nada más porque vimos el mundo y lo representamos en arte de otra manera. Empezamos a pensar de una manera muchísimo más ética, ética, no nada más moral, ética. Y ese primer renacimiento del siglo XII nos va a llevar al humanismo, ¿sí? De el siguiente renacimiento, que es el que nos dicen que pues es el primero. Fue defensor del Islam y del sunismo, sin duda, pero con los musulmanes. Él nunca anduvo persiguiendo cristianos para que se sean musulmanes. Dime, Antonella. Aquí. Este es el primo. En el siglo XII. Sí, sí. Y Balduino el leproso, que es el que le toca, pues, a vivir en los dos, ¿no? Balduino el leproso y Saladino. Siglo XII. Saladino es el sobrino del general. Se llama Chiruk. Ahora, ¿qué es lo interesante de Saladino? Bueno, que hizo todo y que tomó Jerusalén, okay, todo eso es. Pero aquí lo importante para la posteridad es que él unificó política y religiosamente el Oriente cercano Oriente, ¿no? Eso es lo importante, porque al final de cuentas él es una figura política. Él no es un fachonista, él no es un socialité, él no es un profeta, él es una figura política. Y su máxima, pero de veras, el máximo logro es la unificación política y religiosa. Entonces, fíjense, son las 12:20, supongo que tienen que ir al bañito. Vamos vamos a matar a medio mundo. En 1174 nos queda un vacío por el lado musulmán, porque se nos muere Nur al-Din,
Y nos queda un vacío en el lado cristiano porque se nos muere el rey de Jerusalén. ¿Ok? 1174. Y pues va a llegar un muchachito de 13 años. Y ya estaba leproso. Entonces, pues cuando dicen, no, es que Saladino tomó Jerusalén. No, Jerusalén ya estaba caída. Digo al revés, es que tú, ¿cómo se llama? Saladino hizo que cayera Jerusalén. No, Saladino tomó Jerusalén. Jerusalén ya estaba caída. ¿Sí? No. Cuando te muere un rey, siempre hay uno más. Eso no es problema. Cuando todo un reino está caído, es porque se deshicieron todas las instituciones, todas las posibilidades. Los de adentro se comieron el propio reino. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué les parece? Tenemos, no sé, ir al baño, tomar agüita. Yo me quedo aquí. Si quieren hacer preguntas, por supuesto, estoy a sus órdenes. Apáguenle, apáguenle. Dime, Guillermina. Los califas no dependían de nadie. No, no, muy bien, muy buena tu pregunta. Mira, los que iban avanzando se podían llamar emires, visires, pachá, tenían sus cargos. Era como el virrey en nuestro mundo, ¿sí? Pero el rey estaba en España y el califa estaba, primero fue Damasco y después Bagdad. Nada más fueron esas dos cabezas de califato, nada más. Eh, Ay, Paulina, sí, préndele la luz. Miren, deja. ¿Cómo te ha ido, Paulina? Muy bien, muy bien. Me gustó. Puede, pues sí, yo también. Mira, Guillermina. Mira, los cuatro buenos tuvieron en Medina. Se nos acabaron los cuatro buenos. Sigue Damasco como califa. Pierden, totalmente pierden. Y se hace un califato en Córdoba. Es un califa allá y el otro califa acá. ¿Por qué? Bien inteligentes. Los españolitos, los del andaluz, dijeron, oigan, ¿qué tanto se tardará el califa que en ese momento estaba en Damasco? ¿Qué tanto se tardará en mandar ejércitos de Damasco aquí al andaluz? ¿Qué tanto se tardará? Y todos llegaron a la conclusión que muchísimo. Entonces se pusieron a hablar entre ellos y dijeron, oigan, fíjense que creo que yo tengo una muy buena idea. Pues no hay que reconocer al nuevo califa. Nosotros vamos a ser los sucesores de ellos, de los Omeya. Nosotros somos los sucesores de los Omeya y nosotros decimos que los nuevos son usurpadores. Entonces, no, 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 no. El que tenga el poder en ese momento dice, a mí se me ocurrió la idea, yo soy el mero mero. Así es siempre, ¿sí? Entonces, este califato se supone que eran los leales a Mahoma. Y dicho y hecho, nunca llegaron los ejércitos de Damasco. Nunca. Por eso este califato de Córdoba, que aquí lo vamos a tener, ¿dónde está? En Córdoba, fíjate nada más, siglo décimo, y le van a seguir, le van a seguir, le van a seguir, y hasta Isabel. Pero aquí vamos a seguirle. Estuvieron en Medina, luego estuvieron en Damasco, luego pues bien poquito en Kufa, o sea, nomás lo pongo ahí pues por rigurosidad, mira, o sea, nada. Luego sigue Bagdad, dígame.
No, Estambul es turco. No, Turquía son turcos. No. Son árabes. Eh, la, entre el año 622 y el año 711, muchachas, son 90 años. Desde el 622 al 711, los árabes avanzaron y conquistaron desde la península arábiga, que ahorita son los Emiratos Árabes, bueno, más bien es Arabia Saudita, hasta el Andaluz. Casi llegaron al actual Toledo. Toledo se salvó, pero casi. Pura tierra, no mediterráneo. Ellos no tenían más que sus caballos y sus espadas. Entonces, en 90 años fueron dueños de la península arábiga, porque además lo unificaron. Sí se subieron, sí van a ser dueños de Jordania, Libia, Líbano, Israel y Siria también. Pero lo que impacta es que hayan sido dueños de todo el norte de África y además de 2/3 partes de la península ibérica. Todos árabes. Gibraltar. Gibraltar se llama así porque el general que logró que pasara es Al-Tariq. Gibraltaric es el lugar donde pasó el general Al-Tariq, Gibraltar. Por eso se llama así. Mande, Paulina, no te oí el último comentario, perdona. Ahorita acabas de decir algo. Unas palabritas dijiste, no te oí. Bueno. Entonces, ¿por qué se le dicen moros? ¿Por qué se le dicen moros ¿Se llama a la película que recomendaste? la de los cruzados? Duna. Sí. Bueno, Duna no sé si recomendarlas porque depende de mucho gusto personal, pero a mí sí me Es que gustaría Dune muchísimo. Dime, está en pero mande. es sobre las galaxias. Sí, Hay claro, sí, una claro. película Duna, pero es sobre galaxias. Sí. Es ¿Esa es? intergaláctica, sí, esa es. Ah, ok. El total de la historia es la manifestación de un Mahdi. El total de la historia, hasta se llama Mahdi, el protagonista, el puesto que tiene el protagonista. Entonces es un problemón, sociológicamente hablando, porque es una manera muy interesante de meter una idea en toda una generación. Cuando menos 1 millón de personas va a ver esa película. Entonces es la de Duna. Sí, cuando menos, pues ahorita la gente, los números que se Sí. mueven ahorita son de 6 ceros, ¿no? O sea, Es ciencia ficción, pero ¿es ciencia ficción? Sí. Dijiste, pero sí, es ciencia ficción, pero tiene que ver con este episodio de la Edad Media. con el concepto de la manifestación de esta figura musulmana que se llama el Mahdi, El Magdi, ok, que sigue su para misión. verla. Sí, Y están las dos, están las dos. sí, el 1 y el 2. Donde está el Mahdi es en la 2. Lo interesante de saber cosas es que ya no va a ser una palabra suelta, ya es un Ya. concepto. Y como nosotros ya sabemos que tuvimos un problema muy importante con una ola del panarabismo y que se llamó Bin Laden y lo que quieras, el ver en la pantalla grande con toda esa cantidad de difusión, la idea de que el Magdi sí puede movilizar y que además va a ganar y que es la fe lo que hace que gane el Magdi, es un problemón. De veras es un problemón. No. Yo voy a tener que seguir comiendo palomitas porque el nervio me gana. Duna es mucho más compleja, pero has de ser esa. Es ciencia ficción, es ciencia ficción. Ok. ¿Por qué en España se le llaman moros? Porque los árabes eran los que gobernaban
pero las personas conquistadas eran las que armaban los ejércitos. Entonces, conquistaban Egipto, los árabes gobernaban, los generales árabes tomaban ejércitos de la clase baja, ya convertida, entonces se iban a, no sé, a Túnez, a Libia, a lo que quieras, y conquistaban. Se quedaban gobernantes árabes y le seguían. Cuando llegaron a Marruecos, que de ahí son los moros, cuando pasaron fueron árabes con ejércitos moros. Entonces, los gobernantes eran árabes, se hablaba árabe, pero realmente los ejércitos y los migrantes eran de Marruecos. Por eso nosotros les llamamos moros a lo que llegó a España, ¿no? Al andaluz, sí, porque venían de Marruecos. Pero ellos iban como carne de cañón. Eran aguerridos y lo más importante es que eran muchos. Aquí la situación es que los árabes pues iban acabando, ¿no? O sea, eran poquitos y vas dejando elite aquí, elite acá, elite acá. Pues cuando llegas hasta España, España y Portugal, pues la verdad eran poquitos. ¿Qué es lo interesante? Cuando tú conviertes a una religión, es muy fácil que le digas a los conversos, ah, y por cierto, Mahoma quiere que yo gobierne. Si están recién convertidos, pues qué es lo que haces, ¿no? Eh, Califa, volviendo a Guillermina, califa solamente había uno. Y ese califa solamente fue los cuatro generales de Mahoma, uno, dos, tres y cuatro. Luego el que se iba muriendo y dejaba a su hijo, a su hermano, a su sobrino, Omeya. Y luego el que se iba muriendo, Abasí. Nada más. Todos los otros, que si en el Cairo, que si en Córdoba, que si, bueno, van a ser anticalifas. Anticalifas. O sea, siempre hubo uno solamente y capitales, Medina, Damasco y Bagdad. Esas van a ser las capitales. Ahí van a estar va a estar el tesoro, van a estar las bibliotecas, van a estar estas escuelas de jurisprudencia, porque el Corán también es, ¿cómo se llama? Es constitución, es código legal, código laboral, código de salubridad, el Corán, ¿sí? Y código impositivo, todo está ahí. Entonces es bien difícil que todo el mundo le entienda la aplicación. Entonces se tienen que hacer escuelas de jurisprudencia para poder aplicar el Corán, porque hay mucha más ley que mandamientos de religión. Y en esas ciudades es donde se va a hacer. ¿Por qué? Porque ahí está el califa. Sí, porque ahí está el califa. Había califa y anticalifa. Y ese anticalifa no le mandaba impuestos al califa. Eso es lo más importante. Que el anticalifa no le mandaba impuestos, no tenía que mandarle ejércitos. Gracias. Eso es lo importante de que tú decidas que eres califa. Porque entonces, los que están bajo tu mandato no solamente tienen que pagarte impuestos porque eres dueño de la tierra, también tienen que hacer el salah, que es la limosna, ¿no? Que tiene que hacer un buen musulmán. Y más o menos, sí, sí. También es una vez al año. Y pues casi se duplica tu ingreso. Sí, sí, en vez de ser sultán nada más, que cobras impuestos de comercio y tierra, si tú te haces califa, entonces es impuestos de comercio, impuestos de tierra, más, pues es uno de los 5 pilares del Islam, esta limosna. Entonces, pues todo el mundo quiere tajadas de más. Nunca lo voy a entender, nunca lo voy a entender, pero el ser humano no tiene límite, no tiene límite. Si es dueño de 100 millones, quiere 200 millones y si ya no puede comprar aquí en la tierra, quiere estar en un submarino a no sé cuántos, ¿verdad? Y quiere el espacio, es bien fuerte, es bien difícil. Realmente es una cosa muy difícil de entender, pues la codicia, la avaricia. Ahora, Balduino IV, miren, Balduino IV, pues es el hijo
de Balduino, de Balduino, de Amalarico y de la Inés. ¿Se acuerdan la Inés? Bueno, cuando se nos muere el pobre Amalarico, que nadie sabe cómo estuvo el asunto porque le dio bueno, se supone que disentería y así, pero bueno, sí, algo así, ¿verdad? Algo así. Este muchachito no había manera de que lo mataran, lo desaparecieran o lo que sea, porque Inés era muy viva. Y como les digo, Inés estaba bien casadita, siempre se casó con alguien de la nobleza. Entonces no iba a estar tan sencillo de que, ay, amaneció muerto el muchacho. No, la cosa estaba. Entonces, este chico entra y fíjense qué cosa tan interesante. Va a ser Inés, la repudiada, la divorciada, la que exija sus derechos de tutoreo, de regencia, a pesar del divorcio. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, dicen, no, ahorita no tenemos tiempo de pelearnos con todo, ¿no? Ni con la familia de ella, ni con la familia del marido actual, ¿no? O sea, no nos vamos a pelear. Que venga aquí a Jerusalén, todo bajo control, pero vamos a decir que pues el niño está enfermo, que ella se ocupe del bienestar y así, ¿verdad? Y que va a haber otros hombres, y es muy lógico, generales o nobles, que se van a ocupar de los consejos políticos, ¿verdad? Para el muchachito. Y así fue. Muy bien, todo bajo control. Y vamos a tener a un Raimundo, ¿ok? Ahí va a andar ahí un Raimundo, ya es tercera generación del Estado Cruzado, tiene su ejército, un bozarrón más vivo que la fregada, muy mujeriego, pero bueno, todo no pasa nada. Saladino está armando su fortuna, ¿no? Su ejército, su tierra, sus leyes, el sumismo, ¿sí? Que él era, pues para él era muy importante. Dígame, sí. Ah, sí, sí, claro que sí. Los leprosos seguían estando leprosarios. Los leprosos por ley tenían que tener una campana para que supieras que estaban acercándose un leproso. Eh, sí estuvo confinado, cuidado el niño. Fue su maestro, Guillermo de Tiro, el que se dio cuenta, como a los 8 años de edad, se cayeron, estaban jugando los niños y se cayeron y se golpearon y dos de ellos ya no pudieron y el niño siguió herido porque él ya no sentía, ya estaba enfermo. No, porque estoy segura que ellos tampoco lo supieron, ¿no? Ellos tampoco lo pudieron haber sabido. Definitivamente no tenían cómo arreglarlo. Y lo único que sí podemos imaginar es que este muchacho vivió hasta los 23, 24 años por la higiene y la nutrición, porque a él siempre lo tuvieron en casa, o sea, nunca estuvo en la tierra, ¿no? Le cambiaban los vendajes y él comía bueno, hasta que dejó de poder comer, pero pues él sí estaba nutrido. Entonces, entre higiene y nutrición, pues pudo llegar hasta los 24. Pero a los 24 ya no tenían, casi no tenían ya extremidades. Oh, perdón. Se murió unos meses antes, pero meses, nada más meses. Se mueren al mismo tiempo. Quisiera, por favor, hacerles notar que Baldino Cuarto fue uno de los más grandes generales que tuvo el cristianismo en el tiempo de las cruzadas. Fue él, bueno, los reyes dirigen generales, ¿no? Sí, los reyes dirigen generales, pero Balduino era el que decía, ahora te vas para acá, ahora se apaciguan y no se van para aquel lado. Ahora, patriarca, me sacas la Veracruz, me la sacas del relicario del Santo Sepulcro, porque nos está llevando la fregada y necesitamos ganar. Y él se iba totalmente con máscara, totalmente cubierto, lo que quieras,
portando la reliquia de la Veracruz enfrente de los ejércitos. ¿Saben ustedes el rendimiento de esos ejércitos? Su primera salida fue a los 14 como general y su última salida fue como a los 20, porque sí, 3 años ya no podía, ya no tenía cuerpo, ya no tenía cuerpo y además una cosa es que no te duela y otra cosa es que tu mente no sepa que te estás diluyendo, ¿no? O sea, tampoco se puede. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de Baldino Cuarto porque, pues por un buen tiempo va a ser el máximo ejemplo, sí, el máximo ejemplo en cuanto a resiliencia, pues como el Santo Job, ¿no? Esa posibilidad de que, pues, tener lepra, saber que causaba asco, tener esa situación de verte a ti mismo, pues que te estás deshaciendo y seguir siendo rey, seguir siendo general. Y aunque ustedes no lo crean, 3 veces le ganó a Saladín. Y eso no nos lo platican. ¿Mande? No, era imposible porque ¿quién le iba a dar la princesa? O sea, darle la princesa era que, pues, era ¿cómo se dice? El contagio, ¿no? El contagio. Entonces, pues, podría ser algo muy, muy, muy fuerte. Eh, pero ¿quién se la daba? O sea, cuando tú das una princesa, tiene que tener un valor esa princesa, no nada más ser vientre, ¿no? Tiene que tener un valor. Y el que tú le des una de tus hijas, sobrinas, nietas o lo que sea a un leproso, tú mismo estabas diciendo, no valgo nada, vamos a ver si sale niño y pues ahí lo que me pidan les doy. Entonces, era como imposible imaginar que una casa que valiera la pena, una casa real, ¿no? O noble le diera una princesa. Es muy, muy difícil pensarlo. Eh, cuando Enrique VIII se casó por sexta vez, él estaba todo abierto, él todo llagado, entonces el mismo asco, pero a él sí lo casaron. No tenía gota, pero estaba todo llagado. Entonces, y sí, claro que lo casaron. ¿Por qué? Pues porque sí se podía y ya no necesitaba niños y ya había un niñito y lo que quieras. Entonces, no es tanto que fuera asco. El problema es que un leproso es estéril, es impotente, no puede consumar matrimonio. Entonces, ¿mande? No contagiaba, sí. ¿Quién sabe qué otra cosa contagiaba, Enrique? ¿Quién sabe qué otra cosa? Ahora, fíjense por favor, como si fuera una novela, pero no es novela. Lo que les estoy diciendo son hechos históricos. Va a haber una baraja, que este muchachito, por ser tan joven, nunca supo que esa baraja iba a ser su perdición. No lo supo. Y en la desesperación de su mamá y de Raimundo y de lo que tú quieras y mandes, no pudieron controlar pues ese cáncer que entró, digamos. Y ese personaje se llama Reinaldo de Chatillon. Chatillon. Este Reinaldo es el que va a cavar, cavar la tumba de los reinos cruzados. No va a ser Baldino IV, mucho menos Baldino V, ni Sibila, nada. Va a ser este. ¿Cuál va a ser la situación? Que estaba podrido en dinero. Como era increíblemente corrupto, cuando todos estos disques ya ponían en orden su tesoro o sus rutas comerciales, Reinaldo ya le había robado a no sé cuánta gente y había duplicado su capital. Y si tú tienes mucho capital, tienes fuertes, tienes ejército, tienes espías, lo que quieras. Entonces, en el momento que Raimundo como tutor era una figura importante, Balduino el leproso como rey tuvo ese valor humano, valor político, ¿verdad? Para decir, vámonos para adelante, pues les faltaba.
les faltaba el dinero y el ejército y ni modo de reinar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, se pusieron a hacer alianzas. Una de esas alianzas fue Reinaldo. El problema es que cuando haces alianzas, no es una, dos, tres y yo, ya somos cuatro en el equipo. No. ¿Cuánto va a poner Verónica? ¿Cuánto pone Berta? ¿Cuánto pone Nitza? Y da la casualidad que no vamos a hacer cuatro, ¿verdad? ¿Verdad? Si Verónica pone cuatro veces más que Nitza, pues ella, hay niveles, pues va a poder, su voto vale cuatro, y eso es lo que va a pasar con Reinaldo. Empiezan ¿cómo se llaman? Las alianzas, empieza esta situación, pues de que la Veracruz, después de no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Salió para poder proteger a todos los cristianos. Se van a lograr las victorias, que van a ser batallas chiquitas, que obviamente van a ser las últimas, pero nosotros vamos a tener eh, 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 errores que si los leemos no es tan fácil entender por qué es tan grande ese error. Como hubo algunas estas victorias, pues Balduino y Raimundo dijeron, vamos a atacar, perdón, vamos a hacer un fuerte. Y Reinaldo dijo, ay, muy bien, entreténganse ustedes, a mí lo que me gusta es tomar ciudades, ¿no? Entonces ustedes se pueden hacer su fuerte disque para afianzar pues esa victoria, ¿verdad? Yo le voy a seguir, porque yo aquí en mi cabeza yo voy a ser dueño de toda Tierra Santa, ¿no? Reinaldo, aquí lo traía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va, hacen toda la faramaya, ¿verdad? Del castillo, del fuerte. Saladino manda ejércitos hacia arriba, ¿verdad? Acuérdense que Jerusalén está acá y Saladino acá. Entonces, Jerusalén baja o se va a un lado y pues Saladino sube. A cenizas redujo lo que estaba construyendo Balduino con permiso y consejo y todo, ¿verdad? De Raimundo y lo que quieras. Con mayor razón, Reinaldo dijo, ay, qué lindo, qué bien, esto va perfectamente bien, todo bajo control. ¡Vámonos! Atacamos caravanas comerciales entre Egipto y Damasco. El rey está enfermo, pues qué tanto. Entonces mandaba muchachitas y muchachitos ¿y por qué están creyendo que el rey está ganando? Ni es verdad lo que sucedió. Es más, el rey ya se murió y no quiere decir, por eso trae máscara. ¿Sí? Tiki, 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 tiki. Había muchísimas conspiraciones. En ese momento, en ese tiempecito, la hermana del leproso había tenido un bebé. Ese bebé era de un papá muerto. El esposo de Sibila se le murió cuando Sibila estaba embarazada. ¿Ok? Eso no es bueno. No, digo, no es bueno en nuestros tiempos, ¿no? Que se te fallezca el papá de tu niño. En aquellos tiempos, el no tener un escudo de armas y un apellido y una familia, bueno, ¿por qué les digo este chismito? Porque ahí les va. A Sibila la casan a fuerza, ya con el niño nacido. Pero ese niño nacido con un tío leproso, ¿ustedes creen que toda la gente no sabía a quién le iba a tocar el trono? Pues ese niñito nacido. Entonces adivinen quiénes se aparecieron y fue algo maravilloso. Pues para los cristianos no duró mucho, pero fue maravilloso. Llegó el abuelo y el cuñado del niño. Entonces, como novela, de repente llegó un ejército a ayudar. ¿Y quién es? Es el abuelito del niño. ¿Cuál niño? Tenemos un niño de rey, ¿no? No, 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 el bebé. Y luego anda, de un problemón tenían en Acre, o sea, ya en el Mediterráneo, y ¡pum! Que llega una flota y ayuda a los cristianos. ¿De quién son esas banderas? Del tío del niño. ¿Cuál niño? ¿El de la corona o el chiquito? No, el chiquito, el chiquito, el chiquito. Sí, el papá y el hermano del, pues el que falleció, ¿no? El del ahora difunto. Entonces,
Muchachas, estaba de sálvese quien pueda. Sí, todo. Sí, Sibila era la hermana del rey cristiano, hija de Inés cristiana. ¿No te gustó el nombre Sibila? Fíjense que no he hablado de mujeres musulmanas. No, no he hablado de mujeres musulmanas. Ah, ah, son de Jerusalén. Todos son del reino de Jerusalén. Son cristianos católicos. Había conquistado, no, el tío de Saladino, no. El tío de Saladino lo que conquistó fue el imperio fatimí de Egipto. Nada más. De Damasco lo mandaron a poner orden en Egipto y por eso llegó a ser visir de Egipto 3 años, se muere y le hereda título, ejército y dinero a Saladín. 3 años después, Saladín se declara sultán de Egipto. ¿Contra quién pelea el sultán de Egipto? Va a tener que pelear contra los cristianos que pueden ser de Edesa, de Chatillon, de los balduinos, que su sangre es de Francia, pero siempre van a ser cristianos, siempre. Saladino siempre va a pelear con cristianos. Saladino es kurdo sunita. Kurdo sunita. Dígame. No existe Israel, no existe Israel, les puse Israel como territorio, pero les recuerdo que cuando tú hablas de tierra, están los reinos que no son tuyos. Y el reino de Israel era esto. Mira, mira. ¿Ves todos esos cuadritos? Cada uno de esos cuadritos tiene un gobernante diferente. Digo, no cuadritos, perdón, colores, perdón. Sí vemos los colores, ¿verdad? Tienen gobernantes diferentes. Muchos de los gobernantes que están aquí cerquititita, obviamente, pues con Jerusalén, Acre, etcétera, Galilea, aquí está Jerusalén, bueno, pues van a ser cristianos. Otros pedacitos que están todos aquí alrededor, ¿verdad? Van a ser musulmanes. ¿Qué va a ser dueño Saladino? Bueno, pues cuando va a ir cercando, va a ir acorralando a estos cristianos y en el 1187, que es cuando cae Jerusalén, pues si se quedan a vivir cristianos o no, ya sería como súbditos de un musulmán, ¿no? Como súbditos de un musulmán. Pero es pues a mordidas, ¿no? Es a mordidas. No lo ha perdido, ¿no? Por eso es tan importante pues esta caída, ¿no? Esta caída de este hombre. Eh, yo pensé que les iba a gustar que les platicara de la gente, pero si no estoy ayudando a entender la historia, no, o sea, no tendría que platicarles de la gente, me puedo ir como, pero luego van a decir que no aprendieron nada conmigo y luego nadie se va a inscribir a mis clases. Ah, a ver, sí, por eso te digo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sí, eso sí, por favor. Eso sí, por favor.
¿Quién? Sí, pues Balduino, ya ahorita vamos en Balduino cuarto. Les recuerdo que Balduino primero, pues va a ser el fundador cristiano de Edesa. Él hablaba francés. Balduino segundo va a ser el primer rey de Jerusalén, ya nacido en aquel tiempo, y todos los balduinos aprendían francés y hablaban en francés porque ellos pues seguían siendo pues cristianos occidentales, ¿no? Por eso les hice el comentario del arte de Melisenda, que nunca se perdió el occidente. Eh, Voy a poner más atención, tal vez les puedo poner los colores. Si pongo Balduino y es amarillo, ustedes pueden saber que es cristiano. Si pongo Saladino y es verde, ustedes pueden saber que es musulmán. Pudiera ser una posibilidad. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, Balduino, amarillo es cristiano. Saladino es verde, es musulmán. Vamos a seguir, por favor. La situación era realmente como un empate entre el reino de Jerusalén y el sultanato de Saladino, entre esas potencias, ¿sí? ¿Cuál va a ser la situación? 24 años de edad, Balduino IV estaba prácticamente ciego y con las manos y las piernas mutiladas. En 1183, su hermana Sibila ya era regente de su niñito, ¿sí? Ya estaba allá adentro. Y el niñito ya era rey, eran los dos al mismo tiempo, pero pues imagínate, un niñito y un leproso encerrado en su cuarto. Balduino murió en 1185, poco después de su mamá, entonces tampoco hubo ahí una situación que pudieran, pues, hacer conspiraciones, ¿no? Pues para ese muchachito. ¿Qué es lo tremendo? El chiquillo sí subió, tenía 9 años y se nos murió, y todo eso lo sabían todos. Lo sabía Raimundo, lo sabía Reinaldo, lo sabía Saladino, lo sabía Manuel, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que el reino de Jerusalén estaba en la cuerda floja. El niño ya venía enfermo, ya venía enfermo. Se supone que no hubo FAO, se supone. Sibila y su esposo, sí, Sibila y su esposo, Sibila cristiana, Sibila y su esposo, y la casaron inmediatamente ya con el niñito nacido. Y ese señor se llama Guy, o Guido Guy, era espantoso como persona, espantoso como persona. No tienen idea todo lo que hizo Balduino, un año menor que Sibila, para lograr que no casaran a su hermana, su única hermana, con ese hombre. Y pues las políticas decían que se tenía que casar con él. ¿Qué pudieron arreglar? Pues que cuando el niñito murió, Sibila era la reina. Pero solo Dios sabe en qué nivel de pavor tenía Sibila, el esposo, porque cuando el patriarca que se llamaba Heraclio coronó a Sibila, le dio la otra corona para que Sibila decidiera quién era su consorte y llamó a Gai. Y ella coronó a Gai en frente de toda la corte en Jerusalén. Rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén a pesar por ella. Entonces no sabemos los miedos o las cosas porque estuvo rarísimo. El nuevo rey era enemigo de los señores de Trípoli y de Antioquía, además de no contar con el apoyo de los caballeros. A ver, ¿qué estás haciendo? Eres el rey de Jerusalén, estás en Tierra Santa, estás rodeado de musulmanes y estás peleado con los únicos que te pueden ayudar. ¿Y qué dijo Reinaldo? No, acuérdate que no son, no, ellos, yo valgo el doble o el triple. El Reinaldo, ¿se acuerdan el que les dije? Ah, ok. ¿Qué es lo que hace Reinaldo? Reinaldo tenía hasta 4 esposas. Que sí, no, era un cristiano ejemplar. ¿Qué es lo que hace Reinaldo? No está por aquí. Bueno, no importa.
Reinaldo le sigue caminando y le sigue caminando y agarra una toma, o sea, ¿cómo se dice? Le gana una ciudad. Y esa ciudad era un punto importantísimo en el peregrinaje a la Meca. Se equivocó. Saladino agarró ejércitos de Siria, de Egipto, agarró su blasón, su bandera, y vamos para arriba. El 4, la ciudad se llamaba Eilavik, ¿sí? Los Cuernos de Jatín, así se llama hasta la actualidad. Ahí se libró una batalla el 4 de julio de 1187. Aquí empieza, no hay manera de detener a Saladín, no hay manera, ¿sí? Se calcula que participaron alrededor de 80,000 personas en este choque. Posiblemente murió una tercera parte. Imagínense nada más. Estamos hablando de mediodía, un día y mediodía. Imagínense nada más, como 30,000 personas muertas. La consiguiente toma de Jerusalén provocó la mítica Tercera Cruzada. Me gustaría, por favor, que viéramos el desgarriate. ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes eran los cristianos? Ingleses, franceses, alemanes, húngaros, croatas, genoveses, pisanos, sicilianos, parte del papado, hieropolitanos, así se le dice a los que están en Jerusalén, los ciudadanos de la ciudad sagrada, hieropolitanos, hasta la fecha. Tripolitanos, antioqueños, daneses y noruegos. A ver, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? No, no hay que hacernos loquitas. La cosa ya estaba perdida, hombre. No le podemos echar la culpa a Balduino IV, no le podemos echar la culpa a Sibila. A ver, ¿qué puede hacer Sibila con la papa caliente? Quemarse las manos. ¿Qué más puede hacer? Saladino y los ejércitos de Siria y Egipto sitiaron a Jerusalén el 20 de septiembre y cayó Jerusalén el 2 de octubre. A ver, tú ves las películas y di tú que estuvieron 3 años ahí, del 20 de septiembre al 2 de octubre. La ciudad estaba llena de refugiados. Se considera que había 20,000 refugiados, sin oficio ni beneficio, ¿eh? No crean que eran la élite de los ejércitos de las otras ciudades, ¿ok? No más con lo que traían en la cabeza, ni comida tenían. Unos 20,000 refugiados. Había solo 14 caballeros. ¿Qué fue lo que hicieron? A ver tú, eres escudero, Guillermina, eres caballero. Tú, ¿qué? Escudero, ¿verdad? No, 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 soy paje. No, querida, eres escudero, caballero. 90 caballeros fueron nombrados ahí nomás. A ver, ¿dónde está el honor? ¿Dónde está la capacitación, el entrenamiento? Las autoridades cristianas orientales no eran fieles a los católicos. Entonces, los patriarcas de las iglesias ortodoxas y las iglesias armenias estaban listas para mandarle información a los ejércitos de Saladino. ¿Ok? El patriarca Heraclio, el patriarca de ahí de Jerusalén, ordenó a Balián de Ibelin, el máximo líder cristiano en ese momento, dirigir la defensa de la ciudad. ¿Con quién? ¿Cómo? O sea, ¿qué hacía este hombre? Sí, 90 caballeros a su disposición. También ordenó, este Heraclio, el patriarca, también ordenó la extracción de la plata, de las cosas que estaban remozadas en el Santo Sepulcro para hacer monedas, porque Heraclio ya sabía que Jerusalén estaba perdida. Y con esas monedas se iba a pagar rescate de las gentes de adentro, para que los musulmanes con Saladino no entraran a cuchillo, porque así se entraba, ¿no? Se caen las murallas y entras a cuchillo. ¿Qué es lo interesante de las negociaciones? Y las voy a decir muy rápido. Saladino ofreció opciones de rendición, pero los cristianos dijeron que iban a luchar hasta la muerte. Entonces los musulmanes, que los musulmanes podían ser turcos, podían ser árabes,
Podrían ser kurdos, podrían ser turcomanos. Los musulmanes usaron flechas con arcos, pero también con ballestas, recién inventadas las ballestas, ¿ok? Por eso es interesante cuando te cuentan de Robin Hood y las ballestas, ¿eh? Porque ahí van para allá, ¿ok? Ahí van para allá. Catapultas, máquinas de asedio y fuego griego. El fuego griego, aunque ustedes se les digo, a lo mejor ya se lo saben, el fuego griego es el petróleo que salía solito de la tierra con el chapopote y todo eso, y la gente no entendía, el alquitrán, la gente no sabía cómo, lo juntaban en vejigas hechas con piel de animales y ya sabían que lo aventaban y si tú le echabas lumbre se incendiaba. Y así se llamaba, fuego griego. Una parte de la muralla se derrumbó al noveno día. O sea, al noveno día las murallas ya estaban desarmadas. El 2 de octubre Jerusalén cayó. Heraclio ayudó a Balián a negociar la entrega con Saladino, lo que permitía al patriarca y a la mayoría de los otros cristianos abandonar la ciudad sanos y salvos. El patriarca y Balián habían recolectado y ellos puesto de su tesoro un rescate para unas 18,000 personas, pero aún 15,000 personas más no alcanzaban ser pagadas. Heraclio y Bailán se ofrecieron como rehenes por esas 15,000 personas. Y Saladino le dijo que no, que lo único que iba a suceder era que si ellos se quedaban como rehenes, pues iba a seguir la guerra, ¿no? Iban a venir lo que quieras. Pero fíjense qué cosa. Eh, Saladino les ofreció hasta 40 días para poder pagar lo que se tenía que pagar y para poder salir. Nadie iba a atacar ni robar a un solo cristiano que pasara por tal camino porque ya estaba pagado el rescate. Eh, bueno, y se dicen barbaridades, ¿no? De que el patriarca se robó muchísimo, y que se lo llevó con él, pero eso yo no lo sé. Eh, de seguro sí. Ya para terminar, porque sé que ustedes se tienen que ir, quisiera por favor que entendiéramos las reglas o las cuestiones de los honores que existían en algunos ejércitos. Por ejemplo, se fijó el precio por cada persona que saliera de la ciudad y se permitió que 2 mujeres o 10 niños pudieran ocupar el lugar de un hombre. Entonces, yo como papá pagaba lo mío y yo decía si le daba mi lugar a 10 niños de la calle, ¿verdad? O a 2 mujeres de la familia. Ese tipo de honores pues existían en otro tiempo. Eh, Va a haber un dato muy chusco que en este momento no se los voy a comentar, no tiene caso porque ya es muy tarde, pero se llama el tesoro de Enrique. Eh, 15,000 personas fueron vendidas como esclavos. No eran esclavos. En todas partes, en todas partes. 15,000 personas cristianas se vendieron como esclavos. ¿Cuántas de los compradores eran musulmanes? Ni siquiera la mitad. Cristianos compraron esclavos cristianos, ¿sí? Entonces, con esto me voy a quedar. 2 de octubre, 1187, todo estaba perdido. Saladino es el nombre que firmó las cosas, que se hicieron las cosas. ¿Qué va a pasar con Sibila? ¿Qué va a pasar con una media hermana de Sibila que se llamaba Isabel? ¿Qué va a pasar con Guy? Tonterías, tonterías, que las invitaban a tal parte y que se iban y mientras no se morían, seguían siendo reinas de Jerusalén. ¿Cuál? ¿Cuál Jerusalén? Sí, claro, pero seguían vivas y seguían con sus títulos. Y no, pues pagaron lo que tenían que pagar. Los 15,000 personas son o sea, 18,000 se alcanzó el dinero y 15,000 no alcanzó el dinero. Y pues la mayoría de ellos eran gente pues, que acababa de llegar a Jerusalén. Entonces, ¿a qué me refiero con lo que les estoy diciendo? Cuando llega la tercera cruzada, que nos dicen es que perdieron la tercera cruzada. No, la tercera cruzada, la quinta, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava
A lo que iban era a ver qué se podía. Y por eso necesito que entendamos que a partir de Saladín, las siguientes cruzadas va a ser una rapiña donde ellos sabían que Jerusalén nunca la iban a recuperar. Entonces, ya que Jerusalén no la podemos recuperar, va a ser Constantinopla el siguiente objetivo. ¿Ok? Entonces, necesito que entendamos esto, porque después decimos, bueno, pero ¿por qué se pelearon con Constantinopla? No, no se pelearon. Ellos ya iban listos a poder recuperar algo de dinero, como no se iba a poder recuperar en terrenos musulmanes, pues se tenía que recuperar en terrenos imperiales. Y en ese momento el único imperio atacable, ¿verdad? Era Constantinopla. ¿Ok? Entonces, me pido disculpas si no fue clara así la situación. El, este, el, lo puedo mejorar la próxima vez. Hacemos como colores o no sé. eh, yo creo que sí se puede hacer como más clara la situación. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Es mucho más importante.